Buenos días a todos, mi nombre es María Inés Valle y pues voy a ser la persona que va a exponer esta mañana. Vamos a dar 3 minutos para que todas las personas terminen de ingresar a la sala. Mientras tanto, a nuestros socios los invito a inscribirse a través del código QR en la aplicación de Hexport Plus. Entonces, regresamos en 3 minutos y muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. De nuevo a todos, muchas gracias y muy buenos días. Mi nombre es María Inés Valle, soy analista de admisibilidades y normas técnicas en la unidad de inteligencia de mercados de Hexport y pues esta mañana vamos a platicar acerca de los requisitos para la exportación de cosméticos a Estados Unidos, específicamente de temas FDA, que son los que tanto causan interés a nuestro público. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cuál es el marco legal en Estados Unidos? Existen dos tipos de normativas, son las federales y las estatales. Cuando hablamos de normativas federales, nos referimos a las que tienen primicia sobre las estatales. Es decir, cuando nosotros vamos a exportar a Estados Unidos, en primera instancia tenemos que conocer estas normativas y posteriormente, ya cuando sabemos a cuál estado vamos a exportar, indagar y conocer si existen normas adicionales a las que coloca la normativa federal. ¿Qué sucede? Ninguna normativa estatal puede contradecir a las normativas federales. Al contrario, de las normativas federales pueden derivar estas normativas estatales. Más adelante vamos a ver ejemplos de estas normativas estatales. En cuanto a normativa federal, pues el ente que regula en Estados Unidos los cosméticos
es la FDA, es la Administración de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Es una agencia gubernamental que protege la salud de las personas en Estados Unidos. Garantizan que los cosméticos, alimentos, bebidas, suplementos alimentarios y medicamentos sean seguros y cumplan con todas las normas que sean necesarias. Facilitan a los consumidores información clara con apoyo científico que les brinda la oportunidad de utilizar los productos de una mejor forma. Las normativas de la FDA aplican prácticamente a todos los estados de Estados Unidos e inclusive a los estados libres asociados. Si ustedes en algún momento quisieran exportar a Puerto Rico, efectivamente son las normativas FDA para cosméticos las que debemos de cumplir. La base legal para los cosméticos se encuentra en el título 21 del Código de Regulaciones Federales, que es el Code of Federal Regulations, las secciones 700 a 740, así como en la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, que es la Federal Food, Drug and Cosmetic Act, que es la FD&C Act, así como la Ley de Empaque y Etiquetado, que es la Fair Packaging and Labeling Act, la FP&E Act. Les comento que al finalizar la presentación vamos a tener una sección de preguntas. Entonces, en la casilla del chat pueden colocar sus preguntas para que yo más adelante las vaya leyendo. El concepto de cosmético. Pues bien, el cosmético es un artículo que sirve para frotarse, verterse, rociarse, atomizarse o aplicarse al cuerpo para limpiar, embellecer, aumentar el atractivo o modificar la apariencia. Alguna otra función que llegue a tener o declaración que llegue a tener un cosmético, ya sea como tal o en su etiqueta, definitivamente lo va a colocar en la clasificación de medicamentos OTC. Y ahí pues, son otras las normas que se aplican a este tipo de productos. Cuando existe también la posibilidad de que un cosmético tenga una función de un medicamento OTC. ¿Qué es un medicamento OTC? Es un artículo que se utiliza para el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades y artículos previstos para impactar la estructura o cualquier otra función del organismo de un ser humano u otros animales. Es decir, si mi cosmético llega a tener la definición o el concepto de medicamento y yo estoy aplicando las normativas de cosméticos de FDA y exporto ese producto a Estados Unidos, automáticamente va a ser rechazado en la aduana. ¿Por qué? Porque son otras normativas de etiquetado, son otros requisitos de inscripción de fábrica, es decir, hay otros lineamientos que se tienen que seguir para no ser TC, que diferencian al cosmético y que pueden llegar a causar inconveniente si no aplico de forma correcta estas normativas. Ejemplos de lo que es un cosmético para que podamos irnos enfocando. Encontramos que un cosmético puede ser desde cremas hidratantes y otras preparaciones para la piel, productos para el cuidado del cabello, tintes, aisladores, maquillaje para rostro y ojos, shampoo de limpieza, permanentes, esmaltes para uñas, labiales, perfumes, pastas de dientes y enjuagues bucales, productos de aseo personal para la cara, manos y cuerpo, así como desodorantes. Si nosotros fabricamos este tipo de productos y nuestras declaraciones ingresan bajo el criterio de cosméticos, definitivamente son estas normativas las que tenemos que aplicar. ¿Cómo saber si es un cosmético o un medicamento OTC de acuerdo a sus requisitos de FDA? Cuando es un cosmético, no necesitamos una aprobación premercado por parte de la FDA, mientras que si es un OTC, sí se requiere. Para un cosmético es recomendable tener un registro BCRP, vamos a hablar más adelante de eso, mientras que para un OTC definitivamente no.
Registro de instalaciones no es necesario, no aplica para cosméticos, mientras que un OTC sí lo requiere. Un registro de instalaciones para fabricantes OTC. Y el registro obligatorio de formulación no es necesario para cosméticos, mientras que para los OTC sí lo es. ¿Cómo sé si mi cosmético es cosmético como tal, OTC, o entra dentro del concepto de ambos? Cuando mi producto tiene dos usos previstos y sus ingredientes tienen funciones para cosmético y para OTC, definitivamente entra dentro de la categoría de fungir para ambos categorías, ¿verdad? Ejemplo de estos productos pueden ser los shampoos anticaspa, los desodorantes antitranspirantes, las pastas de dientes anticaries y los limpiadores antimicrobianos. Entonces, si nosotros estamos fabricando este tipo de productos, definitivamente pudiera entrar dentro de la categoría de ambos, ¿verdad? Entonces sí hay que tener bastante cuidado con estos criterios. Como hablamos, los cosméticos no requieren de una aprobación premercado. Los colorantes sí lo requieren, pero FDA coloca mucha responsabilidad al fabricante y al importador en tres criterios. Primero, que garanticen que esos ingredientes y esos colorantes sean seguros, que nuestros productos tengan criterios de seguridad, que estén cumpliendo con eso, y que el etiquetado sea correcto de acuerdo a las normativas de etiquetado de FDA. No existe hoy en día una norma que sea obligatoria sobre buenas prácticas de manufactura para empresas que fabrican cosméticos. Sin embargo, sí existe una guía voluntaria sobre esas prácticas. Esa guía está abierta al público y evalúa criterios como el personal, el edificio, las instalaciones y demás. Nosotros en la presentación que les vamos a enviar, vamos a colocar un enlace que los lleva a ustedes a esta guía para que puedan familiarizarse y en caso deseen aplicarla, pues sin ningún inconveniente la puedan tener a la mano. Un concepto que también podemos llegar a escuchar mucho por parte de la FDA es el de cosmético adulterado. ¿Cuándo FDA considera que un cosmético está adulterado? Cuando incluye una sustancia venenosa o nociva, o cuando sus ingredientes o contaminantes químicos hay ingredientes prohibidos, cuando hay un compuesto, ya sea un porcentaje de sustancias sucias, putrefactas o descompuestas, cuando está preparado, envasado o almacenado en condiciones que no son aptas, cuando su envase está compuesto de sustancias que sean venenosas o nocivas para la salud y cuando sus aditivos de color no han sido aprobados. Cuando existen estas circunstancias, definitivamente nuestro cosmético va a considerarse adulterado ante la FDA. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues, como les decía, la responsabilidad la coloca FDA sobre el fabricante y el importador y ellos asumen que cuando el producto llega a Estados Unidos ya la aduana ya está cumpliendo con todas esas normas. Y es ahí en donde se percata el fabricante que está cumpliendo o no de esas normativas. También tenemos el concepto de mal etiquetado o misbranding y las empresas que fabrican y comercializan cosméticos, según FDA, como ya platicamos, están legalmente obligadas a garantizar la seguridad de estos productos. Es decir, si mi cosmético está considerado como misbranded, significa que tiene declaraciones falsas o engañosas, el etiquetado no está completo y su envase no cumple con la ley preventiva de pasados de 1970.
Entonces, al tener estos tres criterios incumplidos, pues definitivamente mi cosmético va a estar considerado como mal etiquetado. Entonces, la FDA sí recomienda que conozcamos todas estas normativas, que se utilicen las pruebas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros productos y de los ingredientes que nosotros estamos aplicando. ¿Por qué de los ingredientes? Porque pues entendemos que hay terceras compañías involucradas o proveedores en facilitarnos esos ingredientes. Y también nosotros tenemos que saber si esas compañías están cumpliendo como tal. ¿Cómo puede garantizarse la seguridad de un producto? Pues por medio de la confianza de datos de pruebas toxicológicas, de esos ingredientes individuales y de las formulaciones del producto como tal. Otro concepto que también tenemos que conocer es el de alertas de importación o import alerts. Aquí ustedes van a poder ingresar a ese enlace que los va a llevar directo a la página de FDA, donde se encuentra mayor información sobre este concepto. La Food, Drug and Cosmetic Act autoriza a FDA a detener productos bajo su vigilancia que estén violando las normativas. Es decir, todos los productos que están bajo las normas de FDA, que son cosméticos, alimentos, medicamentos OTC, entre otros, pueden ser detenidos por FDA. FDA posee suficiente evidencia para llevar a cabo una detención sin examinación física, que es también conocida como Detention Without Physical Examination, que es la DWPE, de productos que aparentemente estén violando con las normas de la agencia. ¿Cuál es el objetivo de estas alertas? Pues prevenir la distribución en Estados Unidos de productos que estén violando potencialmente las normas de la agencia y también establecer la responsabilidad al importador para que asegure que esos productos que son importados están cumpliendo con las normativas. Está centrado en realidad este tipo de alertas en productos que tienen aditivos de colores no aprobados, ingredientes tóxicos o nocivos, un etiquetado incorrecto o fabricados en condiciones que no sean las óptimas. Los retiros del mercado. ¿Qué son estos recalls? También son conocidos como recalls. Es una acción que FDA aplica cuando existe violación de leyes por parte de las empresas fabricantes de los productos que regula FDA. Son medidas voluntarias de los fabricantes o distribuidores. Esto sucede ya cuando el producto está en el mercado y la idea es poder apartar del mercado esos productos que pueden representar peligro, engaño o sean defectuosos para el consumidor. La FDA no posee la autorización, es decir, no puede retirar como tal el producto del mercado, pero sí puede o tiene la potestad de solicitárselo a la empresa para que lo haga por sus propios medios. ¿Cuáles son los roles de FDA en este tipo de actividades? Pues monitorear el progreso del retiro y chequear con auditoría al fabricante para verificar que sea efectivo el retiro. Es decir, por alguna razón se está llevando a cabo el retiro y FDA verifica y chequea que al momento de que se retire del mercado, pues la empresa logre enmendar el inconveniente y ya no exista un producto como tal por parte de esa empresa que esté violando esas normativas. Siempre con el tema de retiros del mercado, como vimos, los roles de FDA en este tipo de actividades es evaluar los daños a la salud que pueden provocar el producto bajo retiro y asignar también una clasificación para indicar el grado de daño que genera este bien en el mercado. FDA clasifica los retiros en tres clases: clase 1, clase 2 y clase 3. Los clase 1 son productos con una consecuencia de salud adversa clara o irreversible, puede ser la muerte.
El artículo tiene fallas y definitivamente es peligroso. Un artículo de clase 2 o clasificado como retiro clase 2 son productos que pueden provocar consecuencias adversas temporales o medicamentos reversibles. Y los de clase 3 es poco probable que el producto llegue a causar efectos de salud adversos. Cuando hablamos de inspecciones, nos referimos a las actividades que realiza FDA fuera de Estados Unidos o incluso en Estados Unidos a las fábricas que producen cosméticos. La idea es que a través de estas inspecciones FDA pueda garantizar y observar que existe seguridad del producto en todas las fases de su producción. Entonces, las inspecciones de empresas fabricantes de cosméticos, FDA las puede realizar, o más bien las realiza o las planifica con un tiempo razonable, eh, de forma razonable y también sin aviso previo. La idea es asegurar el cumplimiento de esas normas y la seguridad de los productos. Cuando existe una visita o una inspección de FDA a mi instalación, los aspectos que se toman en cuenta o que la agencia toma en cuenta son observar si existen ingredientes prohibidos que se estén utilizando en el producto o algún uso inapropiado de ingredientes restringidos o que se esté incumpliendo algún requisito de aditivos de color o que exista contaminación microbiana, también la capacitación del personal, el equipo adecuado y su respectivo mantenimiento, cómo está adecuado el edificio y las instalaciones, si se está utilizando un etiquetado correcto o incorrecto, así como un empaque, cómo se está manejando la materia prima, cuáles son los procedimientos de fabricación, si existen controles de laboratorio y cómo se están almacenando las materias primas. Es decir, estos elementos son los que FDA analiza cuando llega a existir una inspección a mi fábrica de cosméticos. Ok, una pregunta que se generan muchas veces las empresas fabricantes y exportadoras de cosméticos es si FDA realiza pruebas o recomienda laboratorios de análisis para los cosméticos. En realidad la ley FDIC no requiere que los cosméticos, pues ya vimos, sean aprobados antes de ser comercializados en Estados Unidos. Digamos, si llega a existir una recolección de muestras para examen y análisis, es decir, inspecciones de un establecimiento de cosméticos, pueden haber inspecciones de importaciones y seguimiento de quejas de reacciones adversas, relacionadas al uso del producto. Es decir, FDA sí puede llegar a tener esas acciones frente a los cosméticos importados. También puede haber investigaciones de ingredientes que causen dudas relacionadas al producto y a su seguridad frente al consumidor, pero no recomienda laboratorios privados a consumidores o fabricantes para analizar las muestras. Es decir, yo como empresa fabricante no puedo consultar a FDA o no puedo pedir referencias. Tengo que buscarlo por mis propios medios para realizar este tipo de actividades. A nivel global, pues existen muchos laboratorios que pueden llegar a realizar este tipo de actividades y también aquí en Guatemala no es la excepción. Ahora, hablando de colorantes y aditivos de color. ¿Qué es un colorante o un aditivo de color? Es cualquier sustancia que da color a un alimento, a un fármaco, a un cosmético o a un dispositivo médico. Están los colorantes sujetos a certificación o certificables y los exentos de certificación. Hay que tener en cuenta que este tipo de insumos, ¿verdad? Tienen usos permitidos, especificaciones y restricciones de acuerdo a la FDA. Y esto ustedes lo pueden conocer a través del enlace que colocamos en estas flechitas que los lleva a la página de FDA. Entonces, hablando de los colorantes que están sujetos a aprobación,
que son certificables también. Pueden ser derivados del petróleo, tinturas de alquitrán o huellas o de huella o colorantes orgánicos sintéticos. Exceptuando los tintes para cabello de alquitrán de huella, no deben estos colorantes utilizarse a menos que FDA certifique que el lote que aprobó el análisis de sus componentes y purezas ha sido realizado por laboratorio. Esto sí, por laboratorios de FDA. Si el lote no está certificado por FDA, definitivamente no pueden utilizarse. Como les decía, hay usos permitidos para este tipo de colorantes. Cada lote fabricado de este tipo de aditivos debe certificarse, identificando que cumple con su composición y pureza testeado por laboratorios de certificación de colores de FDA previo a usarse en los productos normados bajo la agencia. En la mayoría de los casos, los colorantes certificados pueden llegarse a conocer, tienen nombres de tres partes, ¿verdad? Puede ser por prefijos FDIC, por los que se encuentran bajo la DIC, o también como prefijos external DIC, por ejemplo, los FDIC amarillo número 5, un color y un número. Es por eso que nosotros a veces encontramos este tipo de colorantes. Los FDIC amarillo número 5 o número tal, ¿verdad? Si un aditivo de color certificable no forma parte de un lote certificado, definitivamente se aconseja a las empresas fabricantes de cosméticos no utilizarlos. Ahora, los que están exentos de certificación son los obtenidos de fuentes minerales, vegetales y animales. No deben certificarse por lotes, pero también se consideran como colorantes artificiales. Cuando se usan en cosméticos y en otros productos regulados por la FDA, pues definitivamente tienen que cumplir con identidad, especificaciones, usos, restricciones y etiqueta. Entonces, para resumir, cuando un cosmético contiene colorantes debe cumplir con estos criterios. Esos colorantes tienen que estar aprobados, tienen que estar certificados sus lotes por FDA, tienen que tener identidad y especificaciones y también someterse o sujetarse al uso y restricciones. Solamente utilizarse para los usos previstos que están establecidos por la ley de la FDA. Ahora, hablando de ingredientes, la FDA pues tiene algunas jerarquías de fuentes que están permitidas. En el caso de los ingredientes no se encuentra, que no se encuentren dentro de las listas de FDA o demás, pueden entonces ser declarados bajo su nombre usual o común o un nombre químico o técnico como los de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Sin embargo, dentro de estas jerarquías de fuentes permitidas encontramos los que están establecidos por FDA, los que están establecidos por el Diccionario Internacional de Ingredientes Cosméticos del Consejo de Productos para el Cuidado Personal, que es el PCPC, por la Farmacopea de los Estados Unidos, por el Formulario Nacional de la USP y por la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos. Como les decía, si alguno de nuestros ingredientes no aparecen en esta jerarquía, pues podemos utilizarlo de la forma en la que hablamos. También es factible usar, entre paréntesis, los nombres de los ingredientes en latín, los aditivos de color bajo los Color Index, que los CE numbers, usados por lo general en la Unión Europea, u otros términos como aqua, perfume, en vez de water o fragrance. Por ejemplo, podemos usar water y entre paréntesis agua, o honey y entre paréntesis miel, así. Y siempre tener en cuenta que dentro de nuestro etiquetado los ingredientes tienen que tener el orden de predominancia, es decir, desde el que tiene mayor peso hasta el que tiene menor peso dentro del ingrediente, dentro del producto.
Ahora, hablando de ingredientes prohibidos, existen tres, bueno, en cosméticos encontramos que están como prohibidos el biotinol, la salicilanilida halogenada, el cloroformo y el cloruro de metileno. Cuando son aerosoles cosméticos los que estamos fabricando, no podemos incluir cloruro de vinilo ni complejos de circonio. Restringidos y no se utilizan específicamente según la ley en los cosméticos están los compuestos de mercurio, los propulsores de clorofluorocarbonos, los hexaclorofeno y ciertos materiales prohibidos de ganado. Si ustedes quisieran conocer más información o el motivo por el cual están prohibidos en ingredientes, hemos colocado en esos numerales el enlace que los lleva directo a la normativa de la FDA. Ahora bien, hablando específicamente del ingrediente formaldehyde, el formol, metanol, óxido de metileno o demás también es conocido para este ingrediente. En algunos productos cosméticos se utiliza para suavizar el cabello. Cuando este ingrediente prohibido se calienta, libera al aire y su inhalación es perjudicial y provoca reacciones inmediatas al organismo, como irritación de ojos y garganta, tos, dolor de pecho, problemas crónicos, dolores de cabeza frecuentes, asma, irritación en la piel, reacciones alérgicas y cáncer. Entonces, definitivamente está limitado por parte de la FDA y tenemos que tener mucho cuidado al momento de elegir los ingredientes de nuestros productos. Ya hablando en etiquetado, pues es necesario que consideremos o incluyamos en nuestras etiquetas los elementos que vamos a observar. Nuestras etiquetas deben estar impresas o pegadas al envase o al empaque del producto. El idioma principal definitivamente que tiene que ser el inglés, cualquier otro idioma secundario que vayamos a utilizar. No es permitido declarar en las etiquetas o colocar en las etiquetas que nuestro producto ha sido aprobado por FDA, porque pues ya vimos que los cosméticos definitivamente no son aprobados por FDA. Nuestra etiqueta debe contar con dos paneles, el panel frontal y el panel de información. El panel frontal también es conocido como el Principal Display Panel o el PDP, y el panel de información que es el Information Panel o el IP. Para el panel principal y para el panel de información existen elementos que hay que incluir y otros que definitivamente no podemos incluir en esos paneles. Es decir, no podemos combinar información del panel de información en el panel principal. En el PDP, definitivo, el nombre del producto y el contenido neto. Mientras que en el panel de información, instrucciones de uso seguro, advertencias y precauciones, datos del fabricante, ingredientes, cualquier otra declaración que nosotros la consideremos necesaria y el país de origen. En cuanto a la fecha de caducidad, pues FDA no requiere que los cosméticos cuenten con una fecha como tal. Sin embargo, un cosmético sí es FDA consciente de que puede dañarse si se almacena de forma incorrecta. Por ejemplo, si lo almacenamos en un lugar caluroso. Entonces, sí se recomienda al fabricante colocar en la etiqueta el periodo de vida después de iniciar el uso del producto. Y es lo que nosotros vemos a mano derecha en esta imagen. Es un icono bastante conocido, el que nosotros debemos de colocar en nuestra etiqueta para mencionar cuánto tiempo de vida más va a tener el producto después de ser abierto. Ahora, hablando del programa BCRP, ¿a qué se refiere esto? Es el programa voluntario de registro de instalaciones de fabricantes de cosméticos o Voluntary Cosmetic Registration Program. Aplica a todo fabricante, distribuidor y envasador de cosméticos. No están los fabricantes obligados en realidad a registrar su establecimiento o formulaciones
de los productos. Pero sí es altamente recomendado. ¿Por qué? Porque al tener nosotros un registro BCRP, automáticamente al llevar el producto a Estados Unidos, FDA va a tener una idea muy clara de que es un cosmético y no es un medicamento OTC. Es decir, esto sería uno de los elementos que ayudaría a que FDA tuviera clara la idea acerca de nuestro producto. FDA no va a solicitar un número de registro para importar cosméticos a Estados Unidos. Esto es muy diferente a lo que sucede con alimentos, porque en alimentos no hay vuelta atrás. Ahí sí tenemos que tener un registro obligatorio para nuestra instalación y eso va a generar un número de registro para la empresa. Pero como les decía, el BCRP sí pues es altamente recomendado, se puede llenar en línea, no es un programa de aprobación ni de promoción del producto. Y de nuevo, FDA hace la mención que las empresas tienen esa responsabilidad de garantizar que los productos que están fabricando y sus ingredientes sean seguros, que sean etiquetados de acuerdo a la ley y que cumplan con todos los aspectos de las normas de la agencia regulatoria. ¿Cómo podemos llevar a cabo este proceso de crear nuestro BCRP? Lo podemos hacer nosotros mismos, o también nos puede ayudar el importador, o también nos puede ayudar una asociación como Agexport en llevar a cabo el trámite, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es abrir una cuenta ante FDA. Esto lo puede hacer, como les digo, el dueño de la compañía, el operador, el fabricante, envasador, distribuidor, una tercera persona que esté en Estados Unidos. Y vamos a llenar el formulario 2511, que es la solicitud de registro de establecimiento. ¿Qué tipo de información nos van a pedir? Pues desde datos del fabricante, del empacador o del distribuidor, también nombre del establecimiento, dirección, país y código postal de nosotros, ¿verdad? El fabricante, datos del individuo que está autorizado para crear este proceso y cualquier cambio que nosotros querramos realizar a este trámite, lo debemos hacer no más allá de 30 días después de haberlo creado. Del día 31 en adelante ya se requiere llenar un nuevo formulario. También podemos llenar un formulario para cada formulación de productos ante FDA. FDA, al revisar este formulario, puede avisarle a la compañía si está utilizando un ingrediente o un colorante que esté prohibido o restringido. Esto, sin duda, pues es una gran ayuda para las empresas para poder corregir cualquier inconsistencia antes o cualquier prohibición antes de exportar y comercializar el producto a Estados Unidos y evitar que existan riesgos y no se permita el ingreso del producto a ese país. Entonces, este programa BCRP de forma mensual va dándonos a conocer cómo va progresando su actividad, es decir, cuántas cuentas se van aperturando, cuántos números de productos se van presentando. Entonces, el último dato que ha presentado FDA es a abril del 2022 y el número de cuentas online activadas han sido 89 en ese mes y el número de productos presentados han sido 920. Desde septiembre del año 2018, que fue cuando comenzó a aplicarse el sistema en línea que tenemos hoy en día, hasta el día de hoy, el número de cuentas en línea que han sido activadas han sido 7,079 y el número de productos presentados 26,214. Por otro lado, también tenemos que hablar sobre el tema de las claims, promesas o afirmaciones. ¿En dónde encontramos este tipo de información? Pues en el etiquetado de nuestros productos. Toda afirmación, promesa o claim tiene que ser comprobable. Es decir, tenemos que tener documentación para que FDA compruebe que lo que estamos indicando en el etiquetado es veraz, ¿verdad? No induce al engaño y eso sí, siempre considerando las afirmaciones que pueden tener o que se pueden realizar bajo el concepto de cosméticos. ¿Por qué?
porque si afirmamos algo que llega a caer dentro de la categoría de cosmético, de OTC o de cosmético y OTC, y solo estamos aplicando normativas de cosmético, el producto inmediatamente va a ser detenido y retornado al país de origen por parte de la FDA. Entonces, es muy común que veamos en las etiquetas de cosméticos de promesas como hipoalergénico, orgánico o natural o alcohol free. Entonces, con hipoalergénico la FDA no define el término aún, por lo cual esta declaración, este tipo de declaraciones no está permitida todavía en el etiquetado y en los empaques de cosméticos ante FDA. Ahora, cuando hablamos del concepto de la afirmación de orgánico o natural, el origen de los ingredientes no determina en realidad la seguridad. Ya vimos que tenemos nosotros como fabricantes estar 100% seguros que nuestros proveedores sí nos están facilitando ingredientes e insumos que sean seguros, pero el término o la afirmación orgánico solamente lo define USDA, que es el Departamento Agrícola de los Estados Unidos. Pero en realidad, cuando hablamos del término natural, ni siquiera FDA y USDA todavía lo tienen 100% establecido. Entonces, pues hay que tener mucho ojo al momento de declararlo en las etiquetas. Cuando hablamos de alcohol free, pues estamos hablando que el producto está libre de etanol o grain alcohol, pero sí puede incluir otro tipo de alcoholes, como el cetílico, el estearílico, el ceaterílico o el acetylated. Entonces, ese tipo de alcoholes sí se pueden incluir en nuestros productos a pesar de que diga alcohol free. Ahora, ya hablando de las normativas a nivel estatal, ¿qué se recomienda? Bueno, primero se recomienda que definitivo conozcamos las normativas de la FDA, que son las normativas federales, las apliquemos, pero que no dejemos a un lado la investigación a nivel estatal. Investigando un poquito, pues encontré que en el estado de California está la muy conocida Ley de Agua Potable y Aplicación de Tóxicos Seguros, que es la propuesta 65, y ahí nos habla sobre las sustancias que pueden causar sustancias cancinogénicas, mutagénicas o de toxicidad reproductiva. Hay una lista que se actualiza constantemente en esta ley que nos informa sobre estas sustancias que están prohibidas. ¿Qué se recomienda? Pues que el consumidor, que el fabricante esté constantemente viendo esta lista para evitar el uso de esos ingredientes y no colocar al consumidor en peligro, ¿verdad? En Illinois, pues tenemos la ley de prevención del envenenamiento por plomo y sí tenemos que tener advertencia en nuestro etiquetado si nuestro producto contiene, aunque sea trazas de plomo, ¿verdad? Sí hay que indicarlo y sí hay que declarar. Este es el ejemplo de etiquetado que tenemos que aplicar en caso nuestro producto contenga alguno de los ingredientes, ¿verdad? Que se incluyen en la propuesta 65, de acuerdo a la categoría que ellos clasifican, pues así es como nosotros tenemos que declarar en el etiquetado. En Luisiana, pues está The Climate Change and Public Health Law. En el capítulo 6 habla de cosméticos y cosméticos adulterados y específicamente habla sobre advertencias para tintes de pelo. Los tintes de alquitrán de huella tienen que llevar una declaración específica en la etiqueta y tiene que ser algo como este producto contiene ingredientes que pueden causar irritación de la piel en ciertas personas. Primero, realizar pruebas preliminares de acuerdo con las instrucciones correspondientes. O bien, este producto no debe utilizarse para teñir pestañas o cejas. El hacerlo podría causar ceguera. Este tipo de declaración tenemos que colocarla si vamos a exportar el cosmético a Luisiana.
Y si es en Minnesota, pues la ley 325F 175 y 325F 176 nos habla que es prohibida la venta de productos que contengan formaldehídos, que son sustancias químicas que existen en un sinfín de productos e incluso en el medio ambiente, y no está permitido para la venta a personas menores de 8 años. Entonces, ese tipo de declaraciones sí las tenemos que incluir en caso nuestros productos vayan dirigidos a esos estados. Y pues bien, para finalizar, los dejo con nuestros contactos y también informarles que nosotros contamos con distintos servicios de cumplimiento de normativas ante FDA. Si ustedes van a exportar cosméticos a Estados Unidos, podemos ayudarlos con la adecuación del etiquetado, así como también con el registro voluntario y el registro de la formulación. También invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Twitter. Nos encuentran como inteligencia-ME, y cualquier consulta o demás, estamos a sus órdenes. Voy a colocar en el chat una encuesta que los va a llevar a responder unas preguntas sobre la satisfacción del evento. Agradeceremos muchísimo pueda completarla y ayudarnos con sus comentarios a mejorar en este tipo de actividades. Pues sin más, muchísimas gracias. Gracias. Si tienen alguna consulta, pues se encuentra abierto el chat, y si no es así, pues también colocarme la orden a través de mi correo. Kevin tiene una consulta, si fuera tan amable de colocarla. Adelante. Gracias por su pregunta, Kevin. Le comento que los aceites esenciales están catalogados por FDA con las regulaciones y las normas de aromaterapia. Entonces, ahí definitivamente hay que colocar los usos previstos para este tipo de productos, ¿verdad? Y siempre conocer si la intención del producto va a ser para limpieza del cuerpo, para ser una persona más atractiva, definitivamente entra bajo el concepto de cosméticos. Entonces sí hay que tener bastante atención a través de las declaraciones y de los ingredientes y las intenciones que van a tener nuestros productos. Luego tenemos otra pregunta. ¿Cuándo es necesario incluir un registro EPA? Bueno, para los registros EPA es cuando los productos son de limpieza para el hogar, o cuando el producto, por ejemplo, es el alcohol en gel. Este tipo de productos ya los categorizamos fuera de los cosméticos, pero EPA aplica principalmente para pesticidas o plaguicidas. Luego, las líneas de cuidado de cabello, anticaída, prevención de caída son catalogados como cosméticos o como OTC. Ahí puede ser catalogado como ambos productos. Definitivamente tendríamos que ver las etiquetas de los productos para conocer primero cuáles son las normativas que van a aplicar, también sus declaraciones, y posteriormente ya conocer usted hacia dónde dirigir este tipo de, cómo colocar su etiquetado, cómo realizar su registro. Eso sería primero el paso a seguir, ¿verdad? Si un cliente no nos brinda información
para qué se utilizan los aceites esenciales, ¿qué podríamos hacer? Bueno, Kevin, en este caso yo sí le agradecería que pudiera contactarse directamente conmigo para que platiquemos del caso, del tema y ya poder ver cómo lo podemos tratar. Por otro lado, es un requisito tener ya un distribuidor o una empresa que va a almacenar los cosméticos en Estados Unidos antes de llenar el formulario BCRP. Bueno, primero, FDA Approved no tiene que estar porque vimos que los cosméticos definitivamente no tienen que estar aprobados por la FDA. No es necesario tener un distribuidor al momento de nosotros llenar el registro BCRP, porque al final del día lo que le están solicitando son los datos del fabricante y datos del individuo que está llenando el formulario. Entonces, al momento, eso sí, en el etiquetado, sí va a ser necesario que usted ya tenga información de quién va a recibir el producto en Estados Unidos. Entonces, para llenar el registro BCRP, no, pero en su etiqueta sí va a tener que informarlo desde antes de exportar. Bueno, si no hay más preguntas, me encuentro a la orden. Vamos a enviar la presentación en los próximos días, así como la grabación del webinar. Como les decía, agradeceremos mucho que puedan completar la encuesta de satisfacción y si van teniendo más consultas en el camino, con mucho gusto pueden contactar. Y como les decía, pues dentro de los servicios que ofrece la Unidad de Inteligencia de Mercados se encuentra el del análisis de etiquetado según la normativa de la FDA y el registro de la instalación, el BCRP. Si necesitan mayor información sobre estos servicios, pueden contactarnos a ines.valle@hexport.org.gt. Y sin más, pues les agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana. Espero que la información haya quedado clara y haberlos apoyado en estos temas. Entonces, estamos siempre pendientes y a la orden. Se cuidan. Feliz día.